El pasado 4 de junio de 2025, el programa Supervivientes generó un auténtico terremoto mediático al revelar finalmente el vídeo que durante días había estado en el centro de la polémica. Se trata de la grabación que recoge el momento exacto del encontronazo entre Montoya y Anita, un episodio que fue objeto de acusaciones extremadamente delicadas por parte de algunos concursantes, especialmente Borja y Escasí. Ambos insinuaron que entre Montoya y Anita se habría producido un acto de violencia física, una declaración que no tardó en incendiar redes sociales, platós y debates, llevando incluso a la familia de Montoya a emitir un comunicado oficial para frenar lo que consideraban una campaña de difamación peligrosa. El escándalo se agravó por la manera en que se introdujo el tema en la narrativa del programa. Las declaraciones iniciales de Borja y Escasí fueron ambiguas pero lo suficientemente potentes como para dejar en el aire una sospecha gravísima, la de un posible maltrato dentro del concurso. Perayo, otro de los participantes, también aportó comentarios que, lejos de aclarar la situación, añadieron más confusión y leña al fuego. La tensión creció como una bola de nieve, y lo que comenzó como una sospecha sin prueba se convirtió en un relato informal y extendido que puso en tela de juicio la integridad de Montoya, tanto como concursante como persona. Durante varios días, la audiencia, completamente dividida, exigía pruebas contundentes. No bastaba con las palabras. Se pedía ver el momento exacto. ¿Qué había pasado realmente entre Montoya y Anita? ¿Existía alguna base real para tan grave acusación? Ayer por fin se resolvió parte del enigma, cuando el programa, con Carlos Sobera como moderador, emitió el vídeo completo. En él se observa claramente que, si bien la discusión fue intensa, en ningún momento se produjo una agresión. No hay contacto físico, ni gestos amenazantes, ni actitudes violentas. Lo que sí se percibe es una escena cargada de tensión, emociones desbordadas y una dinámica conflictiva entre ambos concursantes. Pero la violencia, en el sentido estricto y legal del término, no está presente. La reacción de Montoya tras la emisión del vídeo fue inmediata. Visiblemente afectado, quiso dejar claro ante las cámaras que nunca ha levantado la mano a nadie, y menos a una persona a la que respeta profundamente. Pido disculpas por mis formas, por haber perdido los nervios, pero en mi vida haría algo semejante. Nunca he cruzado esa línea y jamás lo haría, declaró. También explicó que su comportamiento, aunque impulsivo, tiene origen en situaciones personales pasadas que aún le afectan. Según relató, lo vivido le recordó experiencias traumáticas previas, y al verse envuelto en una nueva polémica, se sintió atrapado en un bucle emocional del que le costó salir. No obstante, insistió una y otra vez, jamás la agredió. Por su parte, Borja y Escasí, lejos de retractarse por completo, se limitaron a ofrecer una especie de aclaración. Lo que creímos ver en ese momento no es exactamente lo que luego se ve en las imágenes, admitieron. Sin embargo, no pidieron perdón directamente ni se responsabilizaron por el impacto de sus palabras. Esta postura tibia ha generado aún más críticas, ya que se les acusa de haber manchado la imagen de Montoya sin pruebas contundentes. Muchos opinan que, tratándose de un tema tan delicado como la violencia, y más aún si hablamos de posibles agresiones en contextos de pareja, hay que ser extremadamente cuidadoso con las palabras y no dejarse llevar por impresiones pasajeras. El propio Sobera, tratando de devolver cierta calma al plató, aseguró que el programa no oculta nada y que todo lo que sucede queda registrado. Sin embargo, el público no tardó en recordarle que no siempre ha sido así. Casos anteriores, como el de Ángel Cristo y Arantxa del Sol, siguen en la memoria de muchos espectadores, quienes acusan a la producción de Supervivientes de filtrar y manipular ciertos contenidos según intereses de audiencia. Esa contradicción hizo que las palabras de Sobera sonaran, para algunos, poco creíbles o incluso cínicas. Lo que sí está fuera de toda duda es que el equipo técnico encargado de grabar en la playa confirmó la autenticidad de las imágenes emitidas. Aseguraron que todo lo mostrado refleja exactamente lo que ocurrió y que en ningún momento detectaron ningún tipo de agresión. Si eso hubiese pasado, lo habríamos parado al instante. Nunca lo habríamos permitido, declararon con contundencia. Estas palabras han servido para zanjar, al menos desde el punto de vista oficial, un episodio que, durante varios días, llenó titulares y provocó una gran división de opiniones tanto dentro como fuera del programa. La situación ha alcanzado un punto tal que incluso la organización ha tenido que intervenir para advertir a los concursantes. Han dejado claro que no se tolerarán más situaciones como esta, ni comentarios difamatorios, ni descalificaciones graves entre compañeros. En los últimos días, la convivencia dentro de la isla ha sufrido un deterioro alarmante que ha transformado por completo la dinámica del concurso.
Lo que comenzó como una competición más, con sus habituales tensiones y desacuerdos puntuales entre concursantes, ha derivado en un ambiente enrarecido, hostil, plagado de miradas desconfiadas, comentarios velados y silencios cargados de tensión. La armonía, ya de por sí frágil, se ha roto por completo, y lo que antes eran simples roces cotidianos se han convertido ahora en enfrentamientos directos, declaraciones incendiarias y gestos que evidencian el desgaste emocional que atraviesan los participantes. La sensación de que todo puede estallar en cualquier momento se ha apoderado del grupo, y los espectadores son testigos de una degradación progresiva que ya no puede considerarse parte del juego televisivo, sino más bien el reflejo de un entorno donde la presión psicológica, la manipulación y la exposición constante han comenzado a pasar una factura real. Ante esta situación, los responsables del programa se han visto obligados a intervenir de manera más clara y explícita. Si bien siempre han defendido que el formato busca entretener sin perder de vista los límites del respeto y la dignidad humana, lo sucedido recientemente ha puesto en entredicho ese equilibrio. Las imágenes que se han transmitido, las palabras que se han dicho dentro de la isla y el modo en que ciertos concursantes han elegido utilizar temas sensibles como herramienta para desestabilizar a sus compañeros han provocado una reacción que va mucho más allá del ámbito televisivo. El debate se ha instalado tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales, y la pregunta que flota en el aire es hasta qué punto es ético continuar priorizando la tensión narrativa y el drama por encima de la integridad emocional y personal de quienes participan en el programa. En el centro de toda esta controversia se encuentra Montoya, uno de los concursantes que hasta hace apenas unos días era percibido como una figura serena, carismática y con una notable capacidad para mantenerse al margen de los conflictos. Sin embargo, en un giro tan inesperado como polémico, fue blanco de insinuaciones extremadamente delicadas que ponían en entredicho no solo su conducta dentro del concurso, sino su calidad humana fuera de cámaras. Estas acusaciones, que fueron lanzadas sin pruebas contundentes, con frases ambiguas y gestos que dejaban lugar a la interpretación más oscura, provocaron una ola de reacciones inmediatas, tanto dentro como fuera del programa. Montoya, visiblemente afectado, no tardó en reaccionar, pero lo hizo sin perder la compostura ni caer en el mismo juego de ataques y victimismo. Su respuesta fue clara, firme y profundamente ética. Pidió respeto, no solo para él, sino para cualquier persona que pudiera verse señalada de esa manera. Exigió que se reconociera el daño que una insinuación sin fundamento puede causar en un entorno donde todo se magnifica, donde cada frase se convierte en titular, y donde la opinión pública puede condenar sin juicio ni defensa previa. Hay que tener muy poca ética para jugar con algo tan serio. Yo sé quién soy, sé lo que no he hecho, y por eso estoy tranquilo, afirmó con una mezcla de tristeza, indignación contenida y convicción personal. Sus palabras resonaron con fuerza, tanto dentro del concurso como fuera, donde muchos comenzaron a cuestionar la ligereza con la que algunos compañeros habían insinuado actos que, de ser ciertos, habrían supuesto una expulsión inmediata y un escándalo mayor. Pero no lo eran. La emisión del vídeo completo que mostraba el contexto real de la situación fue un punto de inflexión. Por fin, el público pudo ver sin cortes ni ediciones lo que verdaderamente había ocurrido, y el relato que hasta entonces parecía sólido y creíble comenzó a desmoronarse. Lo que en un principio se presentó como una conducta inapropiada por parte de Montoya, en realidad no fue más que una tergiversación, una lectura forzada, quizá incluso malintencionada, de unos hechos que no sustentaban en absoluto las acusaciones lanzadas contra él. Con la verdad sobre la mesa, su postura ganó legitimidad, mientras que la de sus detractores empezó a tambalearse de manera irremediable. El impacto fue inmediato. Voces que antes se sumaban a la condena, ahora pedían disculpas. Usuarios que lo atacaban sin tregua comenzaron a cuestionar su propia reacción, y medios que habían insinuado titulares escandalosos optaron por rectificar, aunque sin el mismo estruendo con el que lanzaron las sospechas. La audiencia, como era de esperar, se mantuvo dividida, aunque el giro de los acontecimientos generó un cambio progresivo en la percepción general. Un sector importante del público valoró que el programa hubiese decidido emitir las imágenes completas, en lo que consideraron un acto de justicia, transparencia y responsabilidad. Para muchos, era imprescindible que la verdad se mostrara sin filtros, precisamente porque lo que estaba en juego no era simplemente la continuidad de un concursante, sino su nombre, su imagen pública, su credibilidad como persona. Sin embargo, también hubo quienes fueron más exigentes y consideraron que no era suficiente con mostrar las imágenes. Exigieron algo más, una disculpa pública, clara y directa, por parte de quienes lanzaron la acusación. Porque cuando se juega con un tema tan grave, no basta con dejarlo caer. El simple hecho de haberlo insinuado ya genera una mancha difícil de borrar, una sospecha que puede acompañar a la persona durante años, incluso después de que los hechos hayan sido desmentidos. Y es ahí donde se plantea un dilema mayor.
el delicado y cada vez más difuso límite entre el entretenimiento televisivo y la ética. En un contexto donde los reality shows buscan constantemente aumentar el nivel de tensión, donde los guionistas persiguen tramas potentes y donde los concursantes entienden que sobresalir a veces implica ser polémico o generar conflicto, es fácil que se crucen líneas que nunca debieron tocarse. Pero hay asuntos que no pueden formar parte del juego, que no pueden ser instrumentalizados como estrategias para eliminar rivales o manipular la opinión pública. Hablar de violencia, de acoso, de actitudes que rozan lo penal sin pruebas ni contexto adecuado es una irresponsabilidad gravísima, que va mucho más allá del daño puntual. Pone en peligro la integridad de una persona, su salud mental, sus vínculos familiares y su futuro profesional. En esta ocasión, la verdad salió a la luz a tiempo, pero el daño ya había comenzado a hacer efecto. La reputación de Montoya estuvo a punto de ser destruida por una sospecha infundada. El incendio mediático provocado por la insinuación ardió con fuerza durante varios días, alimentado por comentarios, juicios precipitados y un morbo que, por momentos, pareció incontrolable. La llama de la duda, una vez encendida, es difícil de apagar, y aunque el vídeo haya calmado el fuego, las brasas siguen ahí, recordando que, cuando se juega con la dignidad ajena, siempre queda algo que arde. Y quizá la lección más dura de todo esto sea esa: que la televisión no puede justificar cualquier cosa en nombre del espectáculo, y que la ética no puede ser sacrificada en el altar de la audiencia. Esta vez, la víctima fue Montoya. La próxima, podría ser cualquiera. Lo que resulta verdaderamente preocupante es que cada vez que se repite una situación similar, las respuestas que se dan son siempre las mismas. Se insiste en que ciertos comportamientos no pueden tolerarse, que hay límites que no se deben sobrepasar, pero lo cierto es que, edición tras edición, se repiten las mismas escenas: faltas de respeto, comentarios ofensivos y actitudes que rozan lo intolerable. Y no solo ocurren una vez, sino que se normalizan, incluso pareciera que se promueven de forma encubierta, porque se sabe que generan expectación y elevan la audiencia. Eso es lo que más inquieta. Es como si el conflicto fuera parte del guión, como si se necesitara esa tensión para mantener la atención del espectador. Lo que algunos de vosotros pronunciasteis el pasado domingo no fue simplemente una opinión mal expresada o una reacción desafortunada. No. Fueron afirmaciones de una gravedad considerable, señalamientos directos contra un compañero, Montoya, y contra el programa en su totalidad. Acusaciones que, fuera de contexto o sin pruebas, pueden arruinar reputaciones, dinamitar relaciones laborales y desatar una oleada de odio en redes sociales. Por eso se espera de cada uno de vosotros una profunda reflexión. No se trata solo de evitar que esto vuelva a suceder, sino de asumir con responsabilidad las consecuencias de nuestras palabras. Y esto no va dirigido únicamente a una persona en concreto. Es un mensaje que abarca a los 6. Todos estáis involucrados, y todos debéis hacer autocrítica. Carlos fue claro al recordarlo: esto no se puede repetir. Y en esa línea también va mi disculpa. Porque aunque algunos penséis que esto no os concierne, que el perdón se dirige a un solo integrante, no es así. Me disculpo con todos. Porque al revisar las grabaciones y repasar lo que dije, no encuentro en mis palabras una intención maliciosa. No creo haber traspasado una línea roja. De hecho, sigo convencido de que me expresé con respeto, incluso cuando trataba un asunto delicado. En ningún momento hablé de agresión como tal. Me limité a describir lo que se veía, o lo que parecía que se veía. Pero parece que ese matiz no se entendió. Ahora bien, Borja, vamos a ser sinceros. Que no hayas dicho explícitamente la palabra violencia no elimina el hecho de que insinuaste un contexto agresivo. Lo dejaste entrever, lo sembraste en la conversación. Generaste la percepción de que allí hubo algo más que un encontronazo verbal. Y claro, cuando eso se amplifica en redes sociales, cuando los fragmentos de vídeo se difunden fuera de contexto, el daño ya está hecho. La familia de Montoya incluso se ha visto obligada a emitir un comunicado oficial. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a actuar como si aquí no pasó nada? Yo mismo reconocí que, si se demostraba que lo que escuché no fue lo que pensé, estaba dispuesto a retractarme públicamente. Dije que pediría disculpas si las imágenes demostraban que me equivoqué. Pero tras verlas repetidas veces, sigo sin ver motivo para retractarme. No percibo en ellas una escena de violencia física, pero sí un comportamiento gestual que puede resultar intimidante. Aspavientos, gritos, gestos exagerados que, en un contexto emocional tan cargado, pueden interpretarse de muchas maneras. Y claro, cuando uno escucha palabras gruesas, insultos como hija de puta, aunque no vayan dirigidos directamente a alguien, el ambiente se enrarece. No es lo mismo decirlo al aire que lanzarlo con intención,
Pero en televisión todo tiene peso, todo se magnifica. La diferencia entre decir algo al calor del momento y acusar de forma directa es sutil, pero fundamental. Y lo que se afirmó el domingo, como que Montoya llamó a Anita con insultos graves, o que estuvo a punto de agredirla físicamente, no solo es falso, sino que además aún no ha sido aclarado con rotundidad. La gente se ha quedado con esa versión. Aunque ahora digáis que no lo asegurasteis, lo cierto es que sí lo sugeristeis. Y esa ambigüedad es la que provoca el escándalo. No podemos jugar con eso. Luego está el tema de los gestos. Es cierto que Montoya hizo movimientos exagerados, se acercó con brusquedad, golpeó una palmera como reacción emocional. Pero una cosa es ser expresivo y otra ejercer violencia. Nadie fue agredido físicamente. La escena fue tensa, sí. Incómoda, por supuesto. Pero de ahí a hablar de agresiones va un abismo. En televisión, más aún en un programa en directo, debemos medir con lupa lo que decimos. Lo que algunos hicisteis fue pintar un escenario que no se corresponde con la realidad. Lo adornasteis con una narrativa más dramática de lo que fue. ¿Por qué? Porque encaja mejor con la tensión que el público espera. Y después tenemos el comportamiento de Pelayo, que también fue cuestionado. Se encaró con Anita de una forma bastante alterada. El vídeo ha circulado en redes y tampoco ayuda a calmar los ánimos. No se trata de elegir bando, ni de justificar lo injustificable. Vivimos tiempos en los que la inmediatez, la urgencia y la sobreexposición parecen haber desplazado a valores que antes se consideraban innegociables. El respeto, la mesura, la responsabilidad en el uso de la palabra. Y lo más preocupante es que, dentro de ese clima cada vez más volátil y crispado, todos, de alguna manera, hemos empezado a acostumbrarnos. Nos hemos resignado a que los gritos, las confrontaciones públicas, las descalificaciones y las insinuaciones sin pruebas formen parte del paisaje cotidiano. Pero esa resignación no puede convertirse en una justificación. No puede convertirse en una excusa para normalizar lo que, por definición, debería ser inaceptable. Porque, aunque a veces intentemos convencernos de lo contrario, aquí nadie, absolutamente nadie, está exento de responsabilidad. No basta con decir yo no fui el que gritó, yo no hice la acusación, yo solo estaba ahí. La responsabilidad no es solo de quien levanta la voz o señala con el dedo, sino también de quien observa en silencio, de quien calla cuando debería hablar, de quien consiente con su pasividad. Todos sabemos gritar, todos sabemos modular nuestro tono hasta hacerlo agresivo o hiriente cuando nos sentimos acorralados o atacados. Todos, en mayor o menor medida, hemos sentido alguna vez cómo la rabia o el dolor se abren paso y se nos cuelan por la garganta, obligándonos a responder de formas que luego, en frío, no reconocemos. Es parte de la condición humana. Pero que sea comprensible no significa que sea aceptable. Y que ocurra una vez no significa que deba convertirse en costumbre. El gran peligro está, precisamente, en eso, en la costumbre. En repetir una y otra vez ciertos comportamientos hasta que dejan de parecernos graves. Hasta que ya no nos escandalizan. Hasta que los asumimos como parte del guión, como parte del show. Hasta que olvidamos que, detrás de cada palabra, de cada gesto, de cada mirada, hay personas reales, con emociones reales, con familias, con trayectorias profesionales, con historias personales que no merecen ser mañoseadas por el espectáculo ni trituradas por el ritmo vertiginoso de la televisión o las redes sociales. La realidad de lo ocurrido con Montoya, si se analiza con serenidad y sin prejuicios, es mucho más clara de lo que algunos han querido hacer parecer. La supuesta denuncia por agresión que se insinuó de manera tangencial, pero con una contundencia peligrosa, no se sostiene en los hechos, ni mucho menos en las imágenes que se difundieron. Lo que muestran esas imágenes no es una agresión física, no es un acto violento en el sentido penal o judicial del término. Lo que se ve es una escena incómoda, tensa, profundamente desagradable, sí. Pero es, ante todo, un reflejo de una relación personal marcada por la hostilidad, por los reproches acumulados, por heridas que nunca cerraron y que, al exponerse frente a las cámaras, adquirieron un tono aún más corrosivo. Y sin embargo, aunque no hubo agresión física, la sombra de la duda se lanzó al aire. Se dijo algo, se dejó caer una sospecha. Y eso, en un entorno como este, es suficiente para hacer daño. Porque esa es, quizá, la parte más delicada de todo este asunto. Una insinuación, aunque no venga acompañada de pruebas, aunque luego se matice o se retire, ya ha hecho su efecto en el momento en que se pronuncia. Ya ha contaminado la percepción del público. Ya ha instalado en el imaginario colectivo una imagen que costará muchísimo desmontar. La semilla de la duda, una vez plantada, crece rápido.
Y lo más grave es que, en este tipo de entornos, donde todo se amplifica, donde las palabras se sacan de contexto, donde los cortes circulan por las redes en cuestión de segundos, una acusación sin fundamento puede ser infinitamente más devastadora que una verdad dicha con todas las letras. Porque no tiene límites. Porque no tiene rostro. Porque no hay forma de acotarla. Y esto nos obliga a reflexionar, con urgencia y con honestidad, sobre el tipo de cultura mediática que estamos construyendo. ¿En qué momento dejamos de considerar sagrado el principio de presunción de inocencia? ¿En qué momento nos pareció aceptable usar la violencia simbólica como parte del entretenimiento? ¿En qué momento decidimos que el espectáculo lo justifica todo, incluso el daño irreparable a la reputación de una persona? Antes de volver a señalar a alguien con el dedo, antes de volver a lanzar una afirmación, una acusación o una sospecha sobre alguien sin tener la certeza absoluta de que es cierta, deberíamos detenernos un segundo a pensar en el verdadero impacto de nuestras palabras. Y no solo en el impacto inmediato. También en el que queda, en el que permanece, en el que daña a largo plazo. Porque esto no va únicamente de un programa de televisión. Va de algo mucho más profundo. Va de ética. Va de responsabilidad profesional. Va del tipo de sociedad que queremos ser. Va del respeto que le debemos no solo a nuestros compañeros de trabajo, sino al público, a nosotros mismos, y a la profesión que decimos ejercer con orgullo. Y por eso nos sirve el argumento de que esto ya ha pasado otras veces. No podemos seguir mirando hacia atrás para justificar los errores del presente. No podemos seguir repitiendo patrones tóxicos solo porque ya se han institucionalizado como parte de la lógica televisiva. No podemos seguir consintiendo que el grito valga más que el argumento, que el espectáculo valga más que la verdad. Porque cuando lo que se prioriza es el show a cualquier precio, lo que inevitablemente se sacrifica es la credibilidad. Y una vez perdida la credibilidad, no hay formato, no hay audiencia, no hay éxito de audiencia que valga. Porque la credibilidad, una vez rota, no se recupera con un trending topic. No se repara con una disculpa tibia ni con una corrección en voz baja. Así que sí, pensemos. Detengámonos. Preguntémonos si lo que decimos resiste el paso del tiempo. Si lo que insinuamos puede sostenerse con dignidad. Si lo que hacemos frente a una cámara lo haríamos con la misma firmeza si no hubiera nadie mirando. Porque eso, y no otra cosa, es el verdadero termómetro de la integridad. La televisión, como cualquier otro medio de comunicación, no es solo una herramienta de entretenimiento. Es una herramienta de influencia. Y como tal, exige una dosis de responsabilidad proporcional al poder que tiene. Y ese poder no se mide solo en números de audiencia, sino en la capacidad de generar opinión, de construir o destruir imágenes, de proteger o vulnerar la dignidad de las personas. Por eso, el verdadero reto que tenemos delante no es ver quién grita más fuerte ni quién genera más titulares. El verdadero reto es ver quién tiene el valor de hablar con respeto cuando todo empuja al escándalo. Quién tiene la valentía de callar cuando lo que va a decir puede arruinar la vida de otro. Quién está dispuesto a no cruzar ciertos límites, incluso cuando hacerlo garantiza más atención. Porque ese, y no otro, es el camino hacia una televisión y una sociedad más justa, más ética y, sobre todo, más humana.